Hola, sí. Buenos días. Vamos a comenzar esta tercera y última entrega de la 18ª jornada de historia. En esta ocasión, pues por primera vez vamos a ofrecer con la modalidad de mesa redonda. Esperemos que salga bien y que sirva para contribuir al nivel que se está mostrando en esta y en las anteriores jornadas de historia de nuestro municipio, que desde hace ya 18 años organiza el Ayuntamiento de Pilas. Me acompañan en esta mesa Juana Cuesta, licenciada en Historia de América, Domingo Cruz, licenciado en Filología Española, y nuestra protagonista, Belén García, que es la persona sobre la que va a girar esta mesa redonda. Belén García López nació en Pilas el 12 de enero de 1950. Cursó sus estudios de primaria en la Escuela Graduada de Niñas número 1, Grupo Escolar Virgen de Belén, cita en la calle Pineda, que es el motivo del edificio, que es motivo de la portada de esta 18ª jornada de historia, la llamada Casa de Don Pedro, que compartían en sectores separados las niñas y los niños de la localidad. Fueron sus maestras doña Catalina Díaz Tenorio y doña Coral Bermejo, con la que finalizó sus estudios primarios. En 1960 comenzó los estudios de bachillerato en la enseñanza libre, método seguido en aquella época por casi todos los estudiantes del pueblo, dado que no había en la localidad ningún centro de enseñanza secundaria. Al crearse en Pilas el Colegio Libre Adoptado Manuel Siurot en 1963, cursó en él los 2 últimos años del bachillerato. En el 65 ingresó en el Colegio de Santa Ana en Sevilla, en régimen de internado, para continuar los estudios de bachiller superior y preuniversitario. En 1968 ingresó en la Universidad de Sevilla, donde obtuvo la licenciatura de Filosofía y Letras, sección de Historia de América, en 1973, y en Derecho, especialidad de Derecho Privado, en 1980. Fue la primera mujer licenciada en Filosofía y Letras de la Villa de Pilas. En 1972, cursando aún los estudios universitarios en Historia de América, entró a trabajar como ayudante de archivos en el Archivo General de Indias, trabajo que le sirvió para reafirmarse en su decisión de dedicarse a la profesión. Y al terminar la licenciatura ingresó por oposición en el cuerpo facultativo de archiveros y bibliotecarios, en oposición terminada el 4 de julio de 1974, obteniendo el número 1 de la promoción y ocupando la plaza de facultativo en el mismo archivo, donde ha trabajado casi 40 años hasta su jubilación voluntaria en 2010. También fue la primera mujer perteneciente a dicho cuerpo de la Villa de Pilas. Entre sus trabajos profesionales destacan la revisión de los antiguos inventarios de las secciones a su cargo y la elaboración de los nuevos inventarios de series documentales e índices de los mismos realizados con motivos del proceso de informatización y digitalización del Archivo General de Indias, que se llevó a cabo entre el año 1986 y 1992. También ha participado en la elaboración del inventario de la sección de correos del Archivo General de Indias, 1996, y en la catalogación de una serie de la sección diversos, a la que se ha agregado por adquisición del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes la documentación privada del virrey de Nueva España, don Miguel José de Azanza. Como encargada de la documentación de la Audiencia de México, ha representado al Archivo General de Indias en el Congreso Internacional de Hermandades y Cofradías, celebrado en Sevilla en 1992, con el tema La Hermandad y Cofradía de la Santa Veracruz en México, y el también Congreso Internacional Felipe II y el Oficio del Rey, la fragua de un imperio, celebrado en México, en Zacatecas y en Guadalajara en 1998,
con el tema Fuentes para el estudio de la historia de Nueva España en el reinado de Felipe II. Como encargada de la documentación de las audiencias de Buenos Aires, Argentina, Uruguay, Paraguay y Charcas, Bolivia, también ha participado en el Congreso Internacional Las Relaciones Hispano-Lusas en América, celebrado en Río de Janeiro en 2001, con el tema Documentos para la historia de Brasil en los archivos españoles, y la elaboración de un catálogo de mapas y planos y documentos sobre Brasil en el Archivo General de Indias. Todos estos trabajos también han sido publicados. Por su formación académica en Historia y en Derecho, ha participado en muchas ocasiones en cursos universitarios y mesas redondas con temas de derecho indiano, y ha colaborado con la Cátedra de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Hispalense y de Historia de América de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide. También es colaboradora habitual de nuestra revista de feria, en la que tiene publicados algunos estudios sobre nuestro pasado local, así como en otras revistas locales y temáticas. Su currículum es impresionante. A lo ya mencionado, habría que añadir múltiples participaciones en exposiciones y cursos de formación permanente del funcionariado. A sus muchas publicaciones se suman otros trabajos no publicados que se encuentran online en la base de datos textual o impresos en papel para consulta directa en la sala de investigación del Archivo General de Indias, así como publicaciones en revistas digitales. También participó en la primera jornada sobre historia de Pilas, celebrada el 22 de febrero de 2003, con la ponencia La proyección de la Villa de Pilas en las Américas. Fue galardonada con el Premio de Cultura del año 2003, otorgado por el excelentísimo Ayuntamiento de Pilas con motivo del Día de Andalucía. Como digo, un currículum impresionante, y en esta mesa redonda nos vamos a centrar en los trabajos que Belén publicó o ha publicado en la revista de feria. Todos ellos trabajos publicados en la década de los 90, y vamos a hacer una selección de los mismos por su interés y por tener a Pilas como protagonista de esos artículos. Son unos artículos de un interés excepcional que, bueno, ya pues hace tiempo que fueron publicados, muchos los habrán olvidado, otros ni siquiera lo conocerán, los más jóvenes seguramente es posible que no lo conozcan, y la intención de estas mesas redondas es rescatar esos trabajos. Vamos a comentarlos, vamos a hablar un poco sobre ellos, recordarlos y sobre todo invitar a todos a que acudan a esas revistas y los vuelvan a leer, porque se van a encontrar con verdaderas joyas de la investigación y ya digo, con el pueblo de Pilas como protagonista. Los trabajos que vamos a comentar aquí son don Juan de Cárdenas Saavedra. Bueno, antes decir que hemos elegido, el criterio ha sido cronológico, meramente cronológico, es decir, por año de publicación, ¿vale? Había que utilizar un criterio y hemos elegido ese. El primer artículo, don Juan de Cárdenas Saavedra Manrique, cosechero y bodeguero de Pilas, proveedor de la flota de Indias, un artículo de 1992. Luego vendrá informaciones y licencias de pasajeros a Indias naturales y originarios de la villa de Pilas, del año 93. Pasaremos al artículo El mayorazgo Cano Moctezuma, del año 95. A continuación, cartografía de la villa de Pilas en el siglo XVI, también del año 95, documentos para la historia de Pilas y su entorno en el archivo de la Catedral de Sevilla, del año 96, las procesiones de la Santa Infancia en la villa de Pilas, también del año 96, y las visitas pastorales a la diócesis de Pilas del año 97. Como digo, no son todos, hay algunos más que ha publicado la revista de feria, pero nos hemos quedado con esta selección por cuestiones de tiempo y también por el interés que hemos considerado y el protagonismo que en ellos tiene Pilas, nuestro pueblo, que en definitiva es lo que más nos interesa. Quiero por supuesto agradecer a Belén que esté aquí con nosotros, dispuesta a hacer esta mesa redonda, este coloquio,
Y si te parece, pues podemos empezar por el primero de los artículos, dedicado a un cosechero y bodeguero de la villa de Pilas, proveedor de la flota de India. Sí. Yo también quería agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Pilas que me estén realizando este homenaje, que yo lo considero demasiado para los pequeños artículos que yo he podido publicar sobre Pilas, porque al estar trabajando en el archivo de India y con horario de funcionario no me permitía haber estado buscando más cosas de Pilas en otros archivos de Sevilla mismo, de Sanlúcar la Mayor, sitios donde hay mucha documentación de Pilas, y que yo desde aquí animo a todos los investigadores a que sigan buscando, porque esto es nada más que son pequeños datos de dónde está la documentación. Hay mucho más que buscar, y sobre todo esos sitios que por mi profesión y por lo apretado que ha sido siempre el horario de funcionario, no he tenido yo posibilidad de indagar. Pero hay desde el Archivo General de Andalucía, el Archivo Municipal de Sevilla, el Archivo Histórico Provincial, que tiene parte de la documentación de protocolos notariales, el Archivo de Sanlúcar la Mayor, donde hay protocolos notariales y hay también pleitos, por ser la cabeza de partido, y incluso ya para épocas más actual, los archivos de justicia, la parte de 50 años hacia atrás, que se pueda ver algo, porque a veces en pleitos, a lo mejor por unas lindes, pues salen una cantidad de datos históricos, se presentan documentos, escrituras antiguas, mapas, muchísimas cosas. Y también para la parte económica de Pilas recomiendo, no sé qué régimen de visita tendrá, el archivo de Medina Garbey, que ahí se hizo una labor también muy grande y hay documentos, planos, mapas, escrituras desde el siglo XVI en relación con las posesiones que fue heredando don Luis Medina Garbey. Y cuando se vendía o se compraba una propiedad, se transmitía toda la documentación anterior, que la tenía el antiguo propietario, la pasaba al siguiente. Y hay documentos insospechados, vamos, dignos de estudiar. Así que, después de dicho esto y darle las gracias a mi presentador, pues empezamos. Sí, empezamos con don Juan de Cárdenas. Con don Juan de Cárdenas, precisamente la información que obtuviste gracias a un pleito. Sí. A un pleito, yo iba a hacer referencia ahora precisamente a que tú en tu artículo, como en todo, a una introducción maravillosa con datos interesantísimos. Nos cuenta Belén en este artículo cómo a raíz del establecimiento de la Casa de Contratación de India en Sevilla se regula y se controla todo el tráfico de mercancías que sale hacia las tierras recientemente descubiertas y conquistadas, y concretamente, bueno, pues de la villa de Pilas sabemos que las materias que salían eran fundamentalmente vino, aceite y también jabón, porque según cuenta había unas reales almonas, es decir, fábricas de jabón en nuestro pueblo, en aquella época. Que eran propiedad del duque de Medinaceli. El duque de Medinaceli tenía la concesión real de la fabricación del jabón en toda Andalucía occidental, y tenía almonas, fábricas de jabón, aquí en Pilas. En casi todos los sitios donde ha habido aceiteras, aunque fueran molinos incipientes, había fábrica de jabón. Se utilizaba el aceite, la ceniza, y en algunos sitios hasta esos jabones se perfumaron con tomillo y con romero. Interesante. Belén, a mí me ha llamado la atención de esta parte introductoria del artículo la exhaustividad con que se controlaba todo el movimiento de mercancías hacia India. Dices literalmente en el artículo,
de todo lo que se cargaba en los barcos se tomaba razón en un libro de registro que llevaba la propia nave a disposición del visitador, y se hacía una copia que quedaba en la casa de contratación. Sí, así es. Había mucho control. El control era exhaustivo. El movimiento de mercancías. Sí, sí, sí. Bueno, como bien has dicho, una fuente de información interesante eran los pleitos que se establecían entre civiles, y precisamente a raíz de un pleito viene nace este artículo. Hay que decir que, bueno, explicar un poquito antes que la corona tenía derecho a una parte de esas mercancías que se exportaban a América, y que a veces la corona, por necesidad de liquidez inmediata, digamos que subcontrataba el cobro de ese impuesto a algún noble. Sí, el noble pagaba anticipadamente, y luego se encargaba de cobrar los impuestos a las personas que vendían la mercancía, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues ese impuesto que se llamaba alcabala. Alcabala. Palabra de origen árabe, pero alcabala. Bueno, pues el pleito en cuestión es que hay un noble que presenta una suplicatoria reclamando el cobro de la alcabala por parte de un bodeguero de la villa de Pilas, que había vendido, dice literalmente, 25 pipas de vino. Me he preocupado por buscar, porque la palabra pipa actualmente no la utilizamos en este contexto, pero es sinónimo de barrica, cuba, tonel o candiota, ¿no? Son palabras sinónimas, ¿vale? 25 pipas de vino que se habían vendido y que tenían como destino la provincia de Tierra Firme. Esto me gustaría que lo aclarara, esto de la provincia de Tierra Firme. Sí, porque la flota que salía de España con todo el cargamento, la flota iba lo que se llamaba normalmente en conserva, o sea que unos barcos se protegían a otros. Y al llegar, la flota llegaba a Cuba, a la isla de Cuba, allí parte de la flota se detenía y esa parte pasaba a Nueva España. Y la otra parte seguía por el Caribe, iba a Tierra Firme, porque desde allí se dividía también en dos. Una parte entraba por Cartagena de Indias para hacer el recorrido a través de Colombia, y otra parte a través de Panamá. Los dos puertos de Nombre de Dios y Panamá, pues por uno entraba la mercancía, se trasladaba a lomo de mula al otro puerto y allí embarcaba ya por el Pacífico hacia Perú. Como ven, son datos muy interesantes, sí, sobre este periodo, ¿no?, de nuestra historia. Volviendo al pleito, esta suplicatoria para cobrar esta alcabala, la suplicatoria pide que se mande retener la libranza del precio de las 25 pipas de vino hasta la satisfacción del importe del impuesto y los gastos derivados del trámite de la causa. Hay también una referencia en el artículo al lugar donde don Juan de Cárdenas Saavedra Manrique tenía sus viñas. Era un lugar denominado El Descorchado. Me llama la atención porque hemos buscado, y El Descorchado ya se recoge en la información sobre Pilas del catastro de Ensenada de 1760. En el mismo figura como propietario de ese lugar Diego Cano Montezuma. Sí. Quédense con este nombre porque luego vamos a hablar sobre esto en un artículo posterior, del que se dice que es poseedor del mayorazgo que fundó doña Nicolasa de Porras. Hoy El Descorchado a todos los pileños nos suena, porque es un lugar, sí, por donde el pueblo se ha expandido en parcelaciones, la mayoría de ellas ocupadas por viviendas de segunda residencia y demás. Cuando se publicó ese artículo me escribieron, porque entonces no había tanto móvil,
me escribieron mucha gente de Pilas diciéndome dónde estaba, porque yo decía que no sabía exactamente si existía todavía con ese nombre la finca. Y un vecino de la casa de mis padres, de allí de la calle Blanca Medina, Juanito el de Juani, pues estaba esperando un día a mi padre para decirle: Jacinto, que dile a María Belén que el escorchado está en tal sitio. Me explicó exactamente dónde estaba la finca. Sí. También otro dato que me llama la atención es que don Juan de Cárdenas dices en el artículo que era un proveedor habitual de la Armada, porque al formular la denuncia se recogen las siguientes palabras: ha vendido a su majestad para la provisión de la Armada de los Galeones que próximos se aprestan para la provincia de Tierra Firme 25 pipas de vino a precio de 570 reales cada una, y que la venta se ha hecho en la Proveeduría General de Sevilla como acostumbra. Es decir, que era don Juan de Cárdenas buen comerciante, haciendo honor a la fama, ¿no?, casi proverbial de nuestro pueblo de vino. Es que paralelamente a la formación de las instituciones que van a controlar todo el tráfico hacia América de personas y mercancías, que es la Casa de la Contratación y el Consulado, los cargadores de Sevilla, las personas que habitualmente cargaban, podían ser propietarios de su mercancía o que le compraban a otras personas y cargaban. Constituyeron la Universidad de Cargadores a Indias. Entonces estas personas eran habituales y tenían más facilidad a la hora, pues, de que le pagaran antes o esperar con confianza que le iban a pagar, y también que sus mercancías llevaban como un sello de garantía. Este señor, el vino que manda siempre es bueno, el trigo no está apolillado. Hay muchos datos así de la Universidad de Cargadores a India, porque ellos mismos se controlaban para que la institución no cayera en desprestigio. Pues cuando alguno veía que otro compañero estaba mandando mercancía en malas condiciones, lo denunciaba a la Casa de la Contratación y era una garantía, era un seguro. El denunciante, Pedro Domínguez, presenta 3 testigos de la villa de Pilas, citan sus nombres: Pedro Soltero, de 40 años, Pedro Marco de Sotomayor, de 25 años, y Cristóbal García, de 30 años, todos ellos vecinos de Pilas, y firman que conocen al bodeguero y que efectivamente pueden dar fe de que se ha producido ese acto de venta de las 25 pipas de vino. En su defensa, ¿qué alega don Juan de Cárdenas? Pues presenta un pliego de defensa en el que dice que aunque era verdad que se había firmado el contrato de venta, esta no se había consumado todavía, dado que el vino aún no había salido de la bodega para entregarlo a los galeones. Y en prueba de ello presenta un testimonio notarial del aforo de la bodega. Es la manera en que él argumenta que no ha pagado el impuesto todavía porque todavía el vino no ha salido de la bodega. Y el pleito, bueno, pues termina bien, ¿no? Termina felizmente porque se demuestra efectivamente que no había sacado el vino todavía de la bodega. Exactamente. No había ninguna intención por parte del bodeguero de dejar de pagar la parte de impuestos que le correspondía. Así que, bueno, pues este es básicamente la historia de este artículo. En él se reproduce el documento. Ya digo, fue publicado en la revista de Feria de 1992 y obviamente, como todos los que vamos a comentar, os invito a que lo leáis porque es delicioso y muy, muy instructivo. Vamos a continuar con el siguiente. A ver, aquí tengo el orden. Sí, informaciones y licencias de pasajeros a Indias naturales y originarios de la villa de Pilas. Este artículo
se publicó en la revista de feria del año 1993. Tiene la palabra. Bueno, pues como todos los artículos que aquí nos ha brindado María Belén, pues la verdad es que no sé, no. Ahora. Bueno, estaba diciendo que como todos los artículos de María Belén, pues es un placer haberlo leído. Muchas gracias. Bueno, pues esto está encuadrado de, no sé si estoy hablando muy alto, No. está encuadrado dentro de los pasajeros, las personas concretamente del pueblo de Pilas que fueron al Nuevo Mundo, ¿no? Para poneros un poco en antecedentes, que más o menos yo creo que todos lo sabéis, pues cuando se descubre este Nuevo Mundo, fue la corona quien legisló y tenía todo el control de esos territorios. Entonces, aquí tiene una gran importancia Sevilla y sobre todo, que testimonia muy bien aquí María Belén, la Casa de la Contratación, pues porque para tener que controlar todo ese tráfico marítimo y de personas, pues había que tener un organismo que lo regulara todo. Y entonces se establece la Casa de la Contratación y el Archivo de India, donde de una forma muy exhaustiva, de tal manera el archivo es tan importante que María Belén en algunos de sus artículos dice que solapa la importancia de otros archivos, por ejemplo el de la catedral, que mucha gente no lo conoce, que me gustaría que esa importancia del Archivo de India se le ha dado tanta importancia como realmente tiene. Sí que la tiene, pero eso es, al ser un archivo que es continental, que vienen personas de todo el mundo, porque ten en cuenta que hay documentación de toda América, del Pacífico, de Filipinas, de los viajes que se hicieron bordeando Japón y lo que ahora es Tailandia y Birmania y eso, para contactar con el mundo de las especias, que era en realidad lo que interesaba, y como se ha visto ahora en la exposición de la Vuelta al Mundo, Sí. pues hay de todo el mundo hay documentación de los sitios más insospechados. Ahí está. Hay Por eso es documentación, por eso un se dice que es intercontinental. Nosotros decimos continental y algunos investigadores han dicho no, es intercontinental, porque hay de Europa, de Asia, de Europa mucho, porque por la proyección de la corona en la época de Carlos I hasta lo que era el Imperio Alemán y los Países Bajos, pues también hay unas relaciones comerciales y unos tráficos diplomáticos y eso que se puede localizar ahí, que es consecuencia del dominio de la corona española en ese momento. Es al único monarca, a Carlos I de España y V de Alemania, al que para dirigirse a él había que llamarle Sacra, Católica, Cesárea y Real Majestad, y en lo de Cesárea iba implícito el emperador, que la palabra emperador, César y zar, pues significan lo mismo, es un imperio, hay contenido. Así que le llaman también el emperador de las 5 letras. curioso. Bueno, otra cosa que llama la atención y que ella refleja muy bien en su artículo es cómo la corona dirige toda esta licencia que se da para las personas para que vayan al Nuevo Mundo, como os he dicho, que de una forma exhaustiva, pero sobre todo llama la atención que no lo sé si fuera parte de otras colonizaciones que se hicieron, en Inglaterra o Holanda, aquí la corona pedía una limpieza de sangre. Y Sí. eso es muy curioso, es decir, no todo el mundo podía ir al Nuevo Mundo. No todo el mundo. Ten en cuenta que se acababa de partir de la época de los Reyes Católicos, en que se había conseguido, teóricamente, la unidad religiosa de España, ya con la expulsión de los moros y demás, que se complementa ya en la época de Felipe III, con la expulsión de los moriscos, y querían que América fueran personas cristianas, para extender el cristianismo a aquellas tierras.
y estaba prohibido que fueran personas que tuvieran antecedentes moros o moriscos incluso, y los gitanos, porque era una minoría no integrada que nadie había podido barajar, decía que ya existían en la época de los romanos y que nadie los había podido meter en orden, y que sus costumbres eran la vagancia, el andar de pueblo en pueblo. Entonces no eran personas que tuvieran oficio y tal, y que pudieran... Perdón, eso no sería... ¿Eso no se podría decir? No se podría decir, totalmente incorrecto. Políticamente incorrecto. Bueno, pues a eso no... Bueno, aquí también tú hablas, perdón, yo no sé si estoy hablando muy alto. Aquí Aparte, también... Juan, perdona, Sí, claro, intervenir cuando punto, quieras. porque en ese control de la población que ha hablado de la limpieza de sangre, pero también habla de, bueno, los juzgados por la Inquisición, Sí, que también por ese penales de motivo, la Inquisición. y los que tuviesen algún pleito o reclamación por deudas. Sí. O sea, que tampoco querían, digamos, a maleantes. Tampoco un tramposo se podía quitar del medio. Exactamente. Sí, la cantidad de documentos que tenían que presentar es tremenda en la casa de la contratación para demostrar todo lo que... A mí me llama la atención a lo que tú has dicho, creo que es, no sé, creo que es interesante. Por ejemplo, de los muchos ejemplos que tú pones aquí, pues dice Leonor Ortiz, presenta información hecha en la Villa de Pilas el 16 de junio de 1617 ante Joan de Salinas, corregidor y alcalde ordinario de la Villa de Pilas. Fíjense ustedes qué documentación más exhaustiva que tiene que pedir. La información la solicita en su nombre Manuel Hernández, que presenta como testigo a don Pedro Rivero, clérigo, presbítero, vecino de Pilas, de 50 años de edad, y a Pedro León, natural y vecino de Pilas, de 60 años. También a Ana Hernández, mujer de Cristóbal Castaño, vecina de Pilas, de 56 años, todos los cuales declararon conocer a Leonor Ortiz, viuda de Francisco Muñoz, natural de Pilas y vecina de Sevilla, que no se ha vuelto a casar. Es decir, es una información tan puntual que parece mentira que... Y además fíjate que son todos personas de cierta edad, porque así podrían conocer, podrían Es que eso a los padres y a los abuelos. Efectivamente. Y decir, efectivamente, sus padres y sus abuelos son todos personas de religión católica, que no han sido procesados, que no han tenido nada que ver con el Tribunal de la Inquisición, porque lo del Tribunal de la Inquisición Exactamente. se pensaba. Pero aquí cuando habla de los pasajeros de Pilas, también, por ejemplo, confirma, y es hija legítima, no es hija ilegítima, es decir, que todo tenía que ser, en orden, efectivamente. Nos llama la atención cómo está todo datado en estos documentos. En este aspecto se podría establecer o ver alguna diferencia con otras colonizaciones, ¿no?, realizadas por otros países, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, Inglaterra mandaba a todos los presos más peligrosos a Australia. Una pregunta, María Belén, a raíz de eso, perdona. Sí. La parte primera de ingleses y escoceses son escoceses e irlandeses que van hacia Estados Unidos, van huyendo de las persecuciones religiosas desde la época de la reina Isabel, cuando ya se establece el protestantismo. Y entonces ellos son católicos y los primeros que van pues son blancos, católicos, irlandés o escocés. A raíz de lo que ha dicho Fernando, que yo pienso que la colonización, no sé lo que piensas tú, la colonización española no fue con la leyenda negra que nos ha adjudicado, porque ante todo, bueno, la corona tenía dos fines, ¿no? Uno, por supuesto, que es económico, pero el otro era evangelizador. Entonces, por eso yo pienso que bueno, toda conquista tiene sus luces y sus sombras, pero esa leyenda negra que nos han adjudicado, yo, por ejemplo, creo que también la tendría otra conquista, como tú has dicho, como Inglaterra, sin embargo, tiene mejor prensa. Sí, es que y lo vende mejor. La mala prensa de la colonización española se empieza hacia 1700 y pico, entre las publicaciones de William Robinson, que era el rector de la Universidad de Edimburgo,
y en Inglaterra, y el abate Reina en Francia, que era también una persona, era clérigo, era abad, era canónigo de la Catedral de Notre Dame y además intervenía en la universidad. Y ese hombre pues se dedicó a hablar todo lo mal a partir de Felipe II. Le pone el mote del demonio del mediodía y todo se había hecho mal. Por eso de ahí surge la creación del Archivo de India, porque entonces el rey Carlos III, que yo creo que ha sido el rey más ilustrado, mejorando lo presente, el rey más ilustrado, porque es que era una persona que tocaba todos los temas. Y él, viendo lo que se estaba publicando sobre España, encargó al cronista mayor del reino, que era un cargo del Consejo de India, y le dijo: quiero una historia de América, de toda la colonización española, pero con los documentos que tenemos, lo que de allí viene y lo que de aquí ha ido para allá, y que sean documentos fidedignos y que se puedan aportar como prueba. Y entonces este señor, que era don Juan Bautista Muñoz, pues empezó a ver por dónde empiezo para la conquista de América. Se fue primero que nada al Consejo de India, pero claro, parte de la documentación del Consejo ya estaba allí, había sido trasladada a Simancas porque no se cabía. La casa de la contratación, parte estaba en Sevilla, pero ya se había trasladado a Cádiz y la otra parte estaba en Cádiz. Los funcionarios y personas que habían tenido altos cargos tenían la costumbre de llevarse a su casa los documentos en una bolsa de terciopelo que tenían, se llevaban su bolsa con sus documentos, con un paje, el paje de bolsa, que era un cargo, y muchos, pues, cuando terminaban lo que estuvieran tratando, no los devolvían. Entonces había en muchísimas casas, el duque del Infantado, muchas personas, nobles y no nobles, que habían tenido altos cargos, tenían documentos en sus casas. Otros se lo habían llevado para la Universidad de Salamanca, había documentos en Segovia, en Bilbao, hasta en Narbona, en Francia, había documentos de la colonización. Y este señor, en todo el recorrido que tuvo que hacer por España, se le ocurrió una idea: ¿por qué no hacemos un archivo general de India? Y como también había estado en Sevilla bastante tiempo, además decía que hacía mucho calor, le cogió los meses de verano, propuso al rey directamente a través del ministro Galvez que escogiera la Casa Lonja de Sevilla, que ya estaba abandonada porque todo el tráfico se había trasladado ya a Cádiz. Entonces quedaba en la parte que da a la Plaza del Triunfo las oficinas del Consulado de Comercio, para lo que hubiera que resolver aquí en Sevilla. Y el resto la habían ocupado los propios vecinos de Sevilla, gente que había trabajado en el consulado, gente que había trabajado en la Lonja, habían tanicado y allí vivían, en una casa de vecinos totalmente. Entonces el hombre dijo: pues qué lástima este edificio como está, en qué estado de abandono, con lo importante que es, y lo propuso como el único que estaba exento, o sea, que no estaba unido a ninguna otra casa y que era todo de piedra, porque al ser abovedado ahí no hay madera. Y se evitaba el principal problema de la época, que eran los incendios, porque ya había habido 2 incendios en el Consejo de India y en otros archivos, y se había hecho mucha documentación. Entonces este hombre propuso eso, y ya pues se acometió la tarea de echar a toda la gente que había dentro, y se le encargó a don Lucas Cintora, que era el mejor arquitecto de la época, la reparación del edificio y la construcción de la escalera, porque la entrada principal estaba por la Cruz del Juramento, por la cara norte, la que da a la catedral. Y ahí cerraron la galería y abrieron por la parte oeste, porque lo consideraron más accesible. Y la escalera, toda la solería de arriba, la hizo con mármol de Málaga y jaspe para los zócalos, y los zócalos donde van las estanterías y todo el adorno de la escalera. Y
y redactó un libro con su obra y en algo metió la pata, parece ser que denunció a un canónigo y entonces lo juzgó el Tribunal de la Inquisición y quemaron todas las obras de Lucas Cintora menos uno de los libritos que se quedó metido en un legajo, y al cabo de mucho tiempo apareció el librito y es, bueno, la joya de la corona del archivo, porque todo lo de Lucas Cintora lo quemó la Inquisición. Y entonces pues el archivo nunca fue general, es la primera queja que se le puede achacar, porque parte de la documentación de justicia se quedó en Madrid, que se llamaba ya la segunda parte Escribanía de Cámara de Justicia. Del Consejo de India mucha documentación se había quemado, pero los libros registros cedularios, que eran como el boletín oficial del Estado de la época, que los tenía el Consejo, los mantuvo hasta el final, tampoco vinieron para todas las audiencias, o sea que hay algunas audiencias que sus cedularios terminan en el año 1760 y otras que llegan hasta 1810. Y luego pues algunas cosas que se han ido recuperando, por ejemplo, por compra el Estado en el año 1927, con motivo de la Exposición Universal del 29, compró a la familia Colón toda la documentación del Ducado de Veragua. Y luego algunos otros particulares, virreyes y demás, que han entregado hasta documentación personal porque no tenían dónde conservarlo. Y ya lo último que nos vino, que no pega nada con el archivo, es que tenemos toda la documentación de la tabacalera, desde que empezó hasta que se vendió al Tadí. Sí. Y todavía, por ejemplo... Está, porque es que no había otro, eso es del Estado y no había otro archivo del Estado en Sevilla. Y bueno, pues tiene su parte ahí en India, que en realidad el tabaco de allí venía y hacia allá se mandaba el tabaco elaborado. En esa dispersión que tú has dicho de los documentos que tú has nombrado ahora, el Ducado de Veragua, ¿no?, de la familia Sí, Colón, ellos todavía, es decir, ¿lo han dado todo al archivo o todavía sigue disperso por la... No, porque eso eran muchos, los Colón eran muchos descendientes, los Sí. Bollos de Portugal, los Pereira y no sé Colón de cuántos, Carvajal y todo Colón de eso. Carvajal, y entonces no todos han vendido sus documentos. Pero está la mayoría y está una cosa muy buena de los pleitos colombinos, que está toda la documentación del fiscal de la corona, el fiscal que defendía la corona, claro, contra Colón. Entonces, él, los documentos que eran de Colón, los copiaba, los mandaba a copiar y los presentaba sus conclusiones con documentos colombinos, o sea que hay de Colón y de la corona, o sea, está muy completa a través de los pleitos. Interesantísimo, la verdad. Bueno, una pregunta Sí. que me queda. A ver, yo no sé si es una anécdota o no. Me lo dijeron mis compañeros, porque ellos dijeron que cuando había estado leyendo tus artículos, les llamaba la atención que además de la pureza de sangre, pues también iban muchos solteros. Sí, iban muchos solteros. De hecho, el mestizaje fue una cosa tremenda en toda América. Y mira cualquier futbolista que viene, que se llama Roberto Nelson, pero se llama Quesada Martínez. Efectivamente. Aunque tenga un nombre de Kevin, no sé. Sí, usan mucho los nombres norteamericanos, pero se conservan además apellidos españoles que hoy por aquí no se suele utilizar, de verdad. A hilo de esa pregunta y de ese comentario de soltería, quería comentarte, lo hemos hablado abajo, en cuanto a un siglo después, como vamos a ver en un artículo posterior, Pilas parece que consta de 250 habitantes, ¿no? Te he preguntado cómo un siglo antes, con no sé cuántos habitantes, que es lo que podríamos hablar aquí, se consigue llevar tanto pasajero a India de nuestra localidad, ¿no? Eso por un lado, y luego con el permiso de ellos, lo habíamos hablado previamente, y vamos a meter un poco en un lío a la corporación, está el alcalde, está el concejal de Cultura y otras concejalas. Hablamos el otro día en la tertulia previa que tuvimos en cuanto a, por ejemplo, don Sancho de Alcocer, hijo de Juan González de Alcocer y de María González de Lucio, y su criado Cristóbal Sánchez, vecino de Pila. Pasa a Nueva España licencia de 17 de marzo de nada menos de 1513. Dos preguntas. Por un lado, ¿habrá un pasajero anterior
que conste que sea de Pilas? No, porque lo del principio hay listas y listas, muy poca documentación adjunta, pero es la primera vez que aparece. Vale, que ahí me miré yo para atrás. Hay varios, pero este es el primero que aparece, que va con su criado, sí, ¿no? va con su criado, y le he estado yo diciendo en la entrevista que el término de criado no tiene la connotación de hoy, porque algunas personas pues llevaban un mozo de espada, otros llevaban a un pariente. La casa de la contratación, según la categoría y de la persona y el trabajo que proponía que iba a hacer allí, le permitía 3 o 5 personas como criados, y ahí ellos mismos llevaban a lo mejor un familiar, un vecino, otro que le pagaba para irse con él y poder empezar allí a trabajar también. O sea que no es el concepto de criado como lo tenemos hoy. Sería el actual asesor, ¿no? Exactamente, aunque algunos sí fueran criados. Sí. Bueno, y la cuestión entonces, para dirigirme a ellos, ¿tiene mérito para merecer una calle en Pilas en los primeros pasajeros a India? Pues yo creo que sí, además lo propuse yo cuando lo de la historia de Pilas, digo, cuando se esté trazando una barriada nueva, pasajero en India, y cada calle con el nombre de uno. Ya está lanzado. Le Bueno, hacemos un homenaje. En la conferencia anterior se ha visto que aquí los nombres se cambiaban. Sí. Incluso algunos muy poéticos, Sí, por ejemplo el laberinto, que quizás Sí, no el laberinto, sí. y no sé, la fuente, calle de la fuente, que sin embargo Sí. se cambiaron ahí. Y calle de la Norieta, que era la mía, que es Blanca Pepina, calle de la Norieta, porque al final hay una noria. Pero así los nombres. Y los antiguos. Bueno, pues en Alcázar también hay muchos pasajeros a India, que yo le he hecho a los de Alcázar varios artículos, y había 3 calles, y decía fulanito de tal, de la calle del medio, menganito de la calle primera, y fulanito de la calle tercera, así, o sea que eran 3 callecitas lo que había. Bueno, ahí hemos sacado un extracto del expediente de Pase a India de Benito Martín e Isabel Hernández, natural de Pilas, de 1605, y si os parece pasamos al siguiente artículo, un artículo que lleva un título llamativo, Mayorazgo Cano Moctezuma, porque Moctezuma, bueno, todo que ha estudiado un poquito de historia sabe que es el nombre del emperador del imperio mexica, con el que luchó Hernán Cortés en la colonización, y en 1995 publicas un artículo que lleva ese título, El mayorazgo Cano Moctezuma. ¿Qué relación hay entre Pilas y Moctezuma a través de un mayorazgo? Cuéntanos, Domingo, que es el que se ha preparado un poquito más este artículo, y ponnos en situación. Buenos días, nada, también quería felicitar por el formato a la Delegación de Cultura, en este caso también concretada en el Comité Científico y en Francisco como coordinador, por esta, creo que dinámica y diferente conferencia. También me alegra mucho estar aquí porque hace 18 años precisamente compartimos carteles en la primera jornada de historia, y todo este proyecto de jornadas pues se está consolidando. Bueno, son 18 libros ya, y la verdad que es para aplaudir, ¿no? Para tenerlo muy en cuenta. Así que nada, en cuanto a, bueno, el mayorazgo Cano Moctezuma, ese nombre me va a sugerir también algún comentario. La verdad que, bueno, es sugerente, como está diciendo Fernando, azteca, emperador, conquistadores, Hernán Cortés, son nombres muy sugerentes, casi míticos ya prácticamente, que nos lleva a una época, bueno, a muchos siglos atrás, ¿no? Primero quizá, y yo me pierdo un poco aquí en lo histórico, pero al menos comentar en qué consiste la institución medieval del mayorazgo, y siempre leyendo literalmente las palabras de María Belén en virtud de esta previa formalización documental y la escritura pública, cualquier propietario podía establecer un indisoluble vínculo entre sus bienes que pasaban así en conjunto a uno solo, y esto lo subrayo, a uno solo de sus herederos, normalmente el mayor hijo varón. Esto, como ella misma explica, significa que otros hijos pues quedaban en una situación más precaria quizá, aunque también continúas tú que luego le daba alguna solución para el trabajo de la corona y demás, pero se iba creando una línea de gente con poder y otra de la misma familia que no tanto.
La solución era para los que no heredaban, porque lo del mayorazgo fue muy generalizado, y para el que no heredaba, pues se decía que la solución era iglesia o mar o casa principal. O sea, entrar en la iglesia, siempre un noble tenía aspiraciones de llegar alto en los niveles de la jerarquía eclesiástica, o mar, pasar a la marina, o casa principal, pasar al servicio de otro noble. Bien. Esas eran las tres salidas para los secundores. Bueno, para glosar el artículo, la verdad que me voy a guiar por 4 fechas que creo que son claves e intentaré citar algunos casos del artículo. Bueno, la primera fecha es 1531. En esta fecha, lo que hace el que inicia supuestamente, y parece que sí, el mayorazgo, que es don Juan Cano de Saavedra, otro nombre posiblemente a tener en cuenta para posible callejero, es casarse con nada más y nada menos que la hija de uno de los Moctezuma, de uno de los emperadores aztecas, Isabel de Moctezuma. La figura de esta mujer también habría que indagar y ahondar en ella, porque parece, por lo que he visto, y no sé si es muy fiable o no las fuentes, pero parece que sí, porque lo he leído en 2 o 3 páginas igual. Es una mujer sacrificada en el fondo, a la que obligan a casarse desde muy joven, 3 o 4 o 5 casamientos incluso, y incluso parece que Hernán Cortés llega a violarla y con ella pues tiene un hijo que al principio no lo admite y luego pues parece que sí le da cierto poder, ¿no? Y bueno, parece ser que el matrimonio con don Juan Cano de Saavedra sí es consentido por ella, y además es la que de verdad tiene 5 o 6 hijos Lo propone también Cortés, porque Juan Cano había trabajado en las huestes de Cortés y lo propone, y ella ahí acepta. Claro, hay que entender por lo tanto que este don Juan Cano es una persona, por cierto, es de origen de Cáceres, no es pireño, ¿vale? Igual que Isabel, que es hija del emperador azteca, evidentemente, pero la vinculación, como ahora vamos a ir poco a poco tratando, es que va a tener propiedades en términos de Pilas o en Pilas, y también en zona de Extremadura, todo Aljarafe y demás, ¿no? Y varias zonas de Pilas. Bueno, pues parece, Isabel, de la que habla el propio don Juan Cano en una cita que quiero leer, dice: doña Isabel, bueno, él se siente orgulloso de ella, doña Isabel, aunque se hubiera criado en nuestra España, yo entiendo no se hubiera criado quizá en nuestra España, no se hubiera criado, claro, sí. No estuviera más enseñada, bien doctrinada y católica. Digamos que el marido la acepta, a pesar de todos los matrimonios, este don Juan Cano, pues inicia lo que había pasado a la pobre. Sí. Efectivamente, tendría que ser hombre importante también al cederle a esa persona. Sí. La otra fecha la encontramos, también palabras del propio don Juan Cano, en 1568. Han pasado unas décadas y aquí va a ceder a su hijo, en este caso Pedro Cano, don Pedro Cano, ¿vale? En este caso le va a ceder el mayorazgo, lo va a ceder como hijo principal, hijo varón, ¿no? Y hay unas palabras muy interesantes en cuanto al valor que para don Juan Cano, me pierdo los nombres, don Juan Cano va a tener lo que es esta institución. La experiencia, que es maestra de todas las cosas, nos ha mostrado formas por donde el fruto de nuestras labores, que son bienes temporales, se conserven y perduren en los descendientes, haciendo mayorazgo y consolidación en ellos, siendo que será solo el singular el que poseyere, porque por esta vía no solamente se conservan los bienes muy mejor que si fuesen partibles. Y continúa la cita. En definitiva, son conscientes de que creándolo de esa forma pues es más perdurable y desde luego más interesante para los propios beneficios familiares, supongo, ¿no? Sí. Muy bien, pues la otra fecha, tenemos que avanzar en los siglos, la ha nombrado Fernando, es 1760. Como él ha comentado, en el catastro de Ensenada aparece como propietario del descorchado Diego Cano, pero ahora aparece, y perdonadme mi seseo, Montezuma. Sí, ahora no es Montezuma. Pero es el apellido Montezuma, sí, que muchos sitios escriben Montezuma. Sí. Pero bueno, ahí quería hablar yo quizá de las etimologías populares. Es posible, por ejemplo, si alguien en la actualidad escucha el nombre de Montezuma como un propietario de, no sé, de campos y demás, puede creer que el que suma monte, es decir, el que suma muchas propiedades, en vez de donde viene originariamente, que es Moctezuma, o es un... No, puede ser un poquito forzado. Es buscarle forzado la Yo creo simplemente Sí, que sí, es una secuencia fonética extraña al castellano, ese Moctezuma, y lo normal es que en el habla popular
se convierta en una pronunciación más cómoda, Montezuma. Y además sí que puede que haya algo de etimología popular, porque hay muchos nombres de lugares que son monte, monte tal, monte cual, entonces es normal, pero es un fenómeno bastante normal dentro de la dialectología, de la historia de la lengua. Es que además hay que tener en cuenta que como la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir, pues cuando una persona llegaba a un escribano para dar sus datos para algún documento, entre cómo pronunciar el sujeto, lo que el otro oía y lo que escribía, hay diferencias. Yo he tenido alumnas allí en el archivo de la Facultad de Filología que iban para hacer estudios sobre el español en América. Y entonces yo siempre le insistía en eso, le decía, mira, ten en cuenta, porque cogían normalmente los legajos, recomendados por su profesor, los legajos de cartas y expedientes de particulares, porque ahí pensaban que iban a encontrar más variedad. Y yo le decía, mira esta letra, mira esta, mira esta. Esto es un mismo escribano. En México, pues había en la plaza 4 o 5 que se ponían allí con su mesita y la gente iba, mire que necesito escribir una carta, otro que tengo que hacer un memorial pidiendo unas cosas, otro que tengo que hacer una escritura. Y todo eso, pues la persona que pedía el servicio daba los datos y el otro escribía lo que le parecía entender. Entonces no es fiable a nivel de filología. Sí, hay palabras, términos que se repiten, pues mira, esto se decía tal, se escribía con S en vez de... pero la S, la Z, además, hasta que no se establecen en el siglo XVIII, finales, y principios del XIX, las reglas de ortografía, pues se escribía y se pronunciaba indistintamente con S, con Z, es con que Z. eso prueba que el fenómeno del ceseo es muy antiguo. Sí. Se me viene a la mente de un trabajo que hice sobre las inscripciones religiosas en la ermita y aparece en el magnífico documental, por cierto, aprovecho para felicitar a los autores interiores, aparece uno de los exvotos que hay en la ermita, donde dice que un niño cayó a un pozo. El que escribe sabe que ahí hay o una Z o una S, no lo sabe muy bien. Pone una S o pone una Z según él pronuncia una sola, pero sabe que existe otra. Entonces fluctúan, ¿no? Y de hecho eso ha quedado registrado, antes que hablabas tú del apellido, ha quedado registrada la diferencia entre el español de España y el español de América, como por ejemplo aquí tenemos un apellido que es Chávez, terminado en Z, que en América se escribe con S, Chávez. Es que es eso, hasta que queda fijado de alguna manera alguien hace el registro y pone Chávez y ya queda ahí fijado, pero es el mismo apellido. Y Ceballos, con B, con V, Córdoba, con Z y con C. Sí. Los Fernández de Córdoba y los Fernández de Córdoba. Sí, exacto, con V. Pero es lo mismo, la confusión BV es antiquísima, es del latín tardío, o sea, desde que empiezas a pasarse de la U a la V. Sí. La última fecha por acabar, Fernando, ya el artículo tenemos que desplazarnos al siglo XIX, en el año 1837, y lo que origina el artículo y cómo lo empieza, ¿verdad?, con las leyes desamortizadoras. Ahí se fragmenta pues las propiedades que habían estado unidas durante mucho tiempo, se enajenan y bueno, se produce todo ese proceso histórico que ahí también quizás se ha podido perder bastante en la toponimia esta Montezuma, Moctezuma, como ahora mismo se denominara. Y bueno, hacer hincapié en tu labor siempre de este amor por Pilas que demuestra en los artículos, como además con esa investigación abre caminos hacia otros conocimientos generales y sobre todo a inspirar pues, a futuros investigadores, o por ejemplo estas mismas... De esto tiene que haber mucho en San Lucas, los archivos de San Lucas. Sí. Bien, bueno, pues vamos a continuar. El siguiente artículo en el que nos vamos a detener es, habla de mapas, la cartografía de la vida de Pilas en el siglo XVI, artículo publicado en 1995 en la revista de Feria y como todo interesantísimo. Juani nos habla un poquito de él. Bueno, pues para que tengáis unos antecedentes,
La verdad es que en estos momentos, en los mapas del siglo XVI, hay que destacar sobre todo una figura que es Abraham Ortelius. Tú el primer cartógrafo que hizo una cartografía de toda España, de toda la península ibérica. Y lo que más me ha llamado la atención es que sentó la base de la actual cartografía. Su estructura es la que actualmente nosotros consultamos. Sí. Es una cosa que me ha llamado mucho la atención. Y también, pues, cuando tú dices que este hombre fue recomendado por Benito Arias Montano, sí, a Felipe II. Entonces, pregunto, el que lo recomendara a Felipe II hace que tú dices que la información de este hombre pues fue mucho más exhaustiva y mucho más numerosa, ¿no? Ahí hay una anécdota, es que Benito Arias Montano pues había sido acusado de protestantismo, de ser partidario de Lutero. Y este señor Ortelius viene de Alemania, de haber trabajado mucho en Alemania, y esa amistad parece que era que uno protegía al otro en la cuestión del protestantismo, para que este señor no. Y él lo recomienda a Felipe II como por el valor que tiene como cartógrafo y todo lo que lleva ya hecho en Europa, porque no solo trabajó en la península ibérica, sino que también trabajó en otros países. Efectivamente, que eso también me llama mucho la atención, y también lo del mapa mundi. Y de este mapa me llamaba a mí la atención, me llama muchas cosas la atención, que le llama pilos. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir. Es no un error de pone grabación, pilas, sino que pone pilos. Pues parece ser, estuve yo consultando con un geógrafo y me dijo que podía ser el origen de pila en latín, pila en puerta. No pilum, es la de la cuarta, de pilum pili. Pero el plural, el nominativo plural es pilas. Entonces, ¿qué parece que viene de pilum pili? Que en realidad el significado es puerta. Y este hombre decía, puede ser porque era ya la puerta a la marisma, porque el paisaje cambiaba totalmente y ya se abría a la llanura, que ya no era la parte de la Jarafe, que es más alta, y venga que le pusieran el nombre de pilas, de pilum, de puerta, y que por eso diera pila o pila. Pero por lo visto también dices tú en el esa era una de las hipótesis, opinión. Porque también dice que hay otros pueblos, como por ejemplo Dos Hermanas, y tú dices que pone Dos Hermanos. Sí, ¿no? Que también sobre eso puede ser un error, o ahí está. O uno que no era muy feminista y dijo esto de dos hermanos. Dos hermanos. Vale. Y sobre todo lo que más, bueno, me ha gustado mucho del artículo, que tú destacas al grabador, ¿no? Jerónimo de Chávez, ese apellido que hemos dicho que era Chávez, también Chávez, ¿verdad? Y que en ese aparecen, no sé, cosas muy curiosas, como los nombres de ahora de núcleos que antes estaban poblados, que ahora están, bueno, son meras haciendas agrícolas, sí. Núcleos, ¿no? Y que es como Chilla, ¿no? Gelo, Gato, Robaína. ¿Nos puede decir algo de eso? Porque es interesantísimo. Pues sí, porque normalmente la población se asentaba donde tenía trabajo. Entonces, bien fuera la propiedad de un noble o de un señor propietario que daba trabajo, allí se formaba el núcleo. La gente vivía dentro, como hemos conocido, los cortijos con viviendas para los trabajadores, pues la gente se asentaba allí. Y entonces pudo estar la población más repartida, de manera que había población en las haciendas y en los pueblos. En los distintos enclaves eran agrícolas normalmente, o el pueblo ya que era aunaba ya a otras profesiones. Entonces, con el tiempo, pues si va decayendo la tarea agrícola o se le pierde el interés, la finca deja de producir, pues esa gente desaparece y se vuelven a los pueblos. Y referente a eso,
todo esto de gelo, quema, gato, ¿no? Después aparece Pilos. Entonces yo digo, esto decayó y el núcleo poblacional importante fue Pilos. Entonces uno de los motivos que tú dejas entrever, o yo lo veo así, es por eso, ¿no? Porque al decaer la producción y no tener el trabajo, se concentra todo. Exactamente, la población se busca otros medios de vida. Muy bien. Ha pasado y pasa y pasará. Y pasará, efectivamente. Ahí tenemos una reproducción del Hispalensis Conventus Delineatio, 1579, interesantísimo. Ahí veis el nombre Pilos y dos hermanos a la derecha, Arnacasán, o por ejemplo Triana, totalmente separada de Sevilla. Cosas interesantísimas que merece la pena consultar. Yo tengo eso, lo amplié la foto y tengo hecho un cuadrito. Lo tengo en mi casa. Sí, pues. Por lo visto, lo que tú has dicho de Medina Garbey, este mapa estaba allí, no sé dónde estará. El mapa es una reproducción. Pues interesante. Allí tienen, vamos, porque Antonio López me consta que hizo un trabajo ahí buenísimo con un buen archivero y la parte de mapas está catalogado aparte. Yo es que no he tenido nunca, porque dijeron que iban a publicar el inventario, pero creo que está todavía por publicar. Y que ahora Medina Garbey me comentó a mí Curriqui, que quería hablar otra vez con Antonio para terminar lo que se llegó hasta un punto y terminar, actualizarlo. Sería muy interesante. Claro. Yo no por circunstancias familiares. Yo es que la verdad que, aunque yo estoy todavía bien de salud y eso, mi marido es 9 años mayor que yo y está el pobre bastante estropeado. Ha tenido de todo. Y últimamente pues se ha puesto malo del corazón, una fibrilación. Entonces estoy muy metida en casa porque estoy muy pendiente de él y no me puedo dedicar a las cosas que a mí me gustan. Yo a las nuevas generaciones las animo. Yo en lo que puedo sigo haciendo cositas. Bueno, una última pregunta. Sí. No sé si es que como lo de Pilos me ha llamado tanto la atención. ¿Qué población podría tener? Eso no se sabe. Exactamente, me lo he imaginado, pero bueno. No hay información así. Por ejemplo, este señor dice, el Conventus Delineatio de Sevilla está compuesto de tanto, él traza por cuarto, y que tiene 5 pueblos, que tiene 7 pueblos, pero no da datos ni de población ni de extensión. Y otra cosa que tú pones aquí, no sé si creo que es aquí, que ya me falla la memoria, que cuando hablas de relativo a la villa de Pilas, y pones que Huelva era más importante que Pilas. Me ha llamado la atención. De algún sitio. En algún sitio lo pones tú. Sí. Pues eso de algún sitio lo habré sacado. Sí. Muy bien, pues yo ya. Son muchos datos. A los habitantes lo que comentas, en 1634, en la visita que después vamos a comentar brevemente, consta de 250 vecinos en ese momento. Y además parece que son pobres en general, como después vamos a leer brevemente. Vaya. Bueno, vamos con el siguiente artículo que se publicó en la revista de feria del 1996, Documentos para la historia de Pilas y su entorno, en el archivo de la Catedral de Sevilla, uno de los archivos más importantes que tenemos en Sevilla, ¿verdad, María Belén? Sí, es uno de los archivos más importantes porque Sevilla fue muy pronto arzobispado y entonces hay documentación hasta de Huelva, en el archivo de la Catedral de Sevilla. Está toda la provincia de Huelva, todo Sevilla, Cádiz, hasta que se crea otro arzobispado allí. Y entonces la documentación es tremenda. Yo fue de los primeros archivos que conocí, porque don Francisco Morales Padrón, que fue mi profesor en tercero, era el catedrático de Historia de los Descubrimientos. Y era un señor muy peculiar, pero era una persona con una formación y un bagaje cultural tremendo. ¿Era canario? Era canario. ¿Andaluz de adopción? Sí, andaluz de adopción, canario. Y nos llevó los primeros días que estuvimos en clase
mañana vamos a ir a conocer el archivo de India. Y nos llevó, entonces se podía entrar en la sala de investigación, un grupo que éramos por lo menos 15 alumnos en la especialidad, y él nos llevó, nos abrió el armario de los inventarios, que eso es otra cosa que se ha perdido, y eso es una delicia tocarlo, los inventarios antiguos, que son del siglo XVIII para acá. Y esto es contratación, esto es la contaduría del consejo, esto es tal, esto es patronato. Nos fue enseñando allí, diciéndonos cómo estaba dividido el archivo, y a continuación, a los 2 o 3 días, nos llevó al de la catedral, porque don Pedro Rubio Merino, que era el canónigo archivero de la catedral, era también archivero de India. Sí, yo trabajo mucho con don Pedro. Y hemos estado en contacto hasta que murió el pobre, hace un par de años, sí. Y entonces don Pedro pues nos enseñó, don Pedro llevaba ya varios años en Sevilla, se había encontrado el archivo de la catedral en el abandono más absoluto y no tenía ningún ayudante. Entonces él habló con las señoritas de la sección femenina que estaban en la calle Castellán y les dijo que como las niñas teníamos que hacer en la carrera el servicio social, y unas iban a comedores, otras iban... a otras las ponían a coser. A mí me encargaron que hicieran los 2 juegos de cama para 2 personas de aquí de Pila. y le dijo que por qué a niñas que estuvieran interesadas en hacer trabajar en el archivo de la catedral con él, hicieran allí los 3 meses, eran 3 meses como máximo. Y a las niñas les encantó aquello y don Pedro tuvo una legión de niñas allí trabajando. Aquello estaba que se tenían que llevar un babigrí, un pañuelo para la cabeza, porque no habían limpiado nunca el polvo. Y de hecho, don Pedro decía que la enfermedad, el mal de Po que él tenía, él lo había cogido allí, con el polvo del archivo. Entonces, pues don Pedro tuvo que ponerse a buscar los inventarios antiguos de la catedral, porque me aparecía uno en un sitio, luego le aparecía uno encima de un armario, otro. Y con la labor que hicieron esas niñas del servicio social, puso aquello al día en poquísimo tiempo. Y a nosotros nos presentó ya los metros de estantería que tenían ya todo arreglado y empezó a decirnos materias con las guías que había antiguas. Y bueno, eso es riquísimo porque allí hay de todo, hay lo religioso y lo no religioso. Y también lo mismo, una colección de mapas grandísimos de propiedades que fueron de la iglesia o de órdenes religiosas y luego fueron desamortizadas en 1835 por Mendizábal. Allí tienen cantidad de mapas. Y yo les recomendé, me parece, no me acuerdo cómo se llama el chico, pero a ver si os acordáis por la publicación, que vino preguntándome dónde habría documentación del Rocío de Pilas, y le dije, llégate porque quería saber la antigüedad de la Hermandad del Rocío. Y fue y encontró el pleito que tuvo Pilas con Villamanrique por... sí, pues él lo encontró allí, él encontró el pleito, sí, y hay muchísimos pleitos de las cosas más variadas, porque claro, eso se resolvía aquí en los tribunales eclesiásticos. Y aquí también hablas tú de un tal Aparicio Sánchez, ¿verdad? Que tú citas título de la heredad y alquería de Benalcín y Olivares de Pilas, donados al Cabildo por Aparicio Sánchez, para dote de la Capilla de la Magdalena y llamados por Alfonso X el Sabio Torre del Rey. Torre del Rey, sí. Ese es el nombre que Alfonso X el Sabio le puso a Sevilla. Y te iba yo a preguntar, esto de la Capilla de la Magdalena, porque por ejemplo la vocación de la Magdalena que tenemos allá, ¿no? Es muy no sé, por aquí en Pilas hay en Sevilla hay la Capilla de la Magdalena en la catedral y la iglesia de la Magdalena, o sea que sería una devoción entonces bastante extendida. Ahí está. Y después la segunda referencia, es lo que tú has dicho, es sobre un documento sobre los diezmos, que era que había que darle el 10% de los productos. Sí, ahí se sacan muchos datos económicos. Efectivamente. En la parte de diezmos y primicias, porque claro, según cada propietario va pagando, se sabe más o menos la extensión,
o la producción de la finca. Todo muy detallado. Sí, y como ha todo dicho detalladísimo. el compañero que ha hablado antes, José Antonio Lora, ha dicho que lo principal era el pan y el vino. Sí, sí. Y eso es además de lo que fuera el aceite y todo esto, exactamente. La parte esa de todo lo del aljarafe, en el archivo de India y de las entradas por el postigo del aceite, hay muchísimo que pone del aljarafe, pero otros ponen los pueblos, pero yo de Pilas lo que más he encontrado es vino. Exacto. El vino, sí. ¿De qué había más viñas que olivos entonces aquí? Y de hecho también tú haces alusión a Hinojosa, Hueva, Alcázar, a Carrión, ¿eh? Sí. Y que bueno, el análisis pues se deriva de todo el entorno. Si te metes en las visitas, pues encuentras todos los datos que da el visitador que viene. Bueno, es maravilloso. Normalmente es un vicario eclesiástico y a veces es una persona preparada. Pero si te metes en la parte, hay visitas y hay misiones que es que de vez en cuando pues, consideraban que la población se estaba saliendo un poco de madre y mandaban una misión. Y entonces los misioneros, que normalmente la iglesia lo encomendaba a una orden religiosa, capuchino, franciscano, dominico, eso sí que dan detalles de la gente que han casado, de los niños que han bautizado, de todo el permanente. Y muy dan, amplio en el tiempo, ¿verdad? Sí, muy amplio, y dan muchos datos de la pobreza que existía, que si vivían en una choza, que si andaban metidos en agua. Son todos datos a nivel económico y eso que interesa. Pues sí, mucho. Y luego de todos los artículos yo digo, deberíamos ir recopilando los nombrecitos, porque vamos a tener la referencia a personas que si no estuvieran en estos documentos no sabemos ni que han existido. Yo estoy haciendo ahora un trabajo, lo que pasa es que lo tuve que dejar parado porque vi que no me iba a dar tiempo, que necesitaré la colaboración de alguien aquí en Pilas, porque tengo recopilado de las personas que trajeron procedente cuando ya se pierde Cuba. Filipinas no la tengo hecha todavía, pero de Cuba, de los que vienen de Cuba, los que son de Pilas, y algunos que vienen en muy mal estado, además los desembarcaron en cualquier sitio, en Coruña, en Madrid y tal. Y las noticias, lo más que hay son noticias de prensa. Y en el archivo militar en Madrid, pues están las listas y pero ahí dan pocos datos. Pero una vez que tengamos los nombres de las fechas en que vinieron y tal, pues que alguien buscara aquí en el archivo, los archivos parroquiales y eso, porque claro, todos esos estaban bautizados seguro, a ver de qué familia son y quiénes son los descendientes. Ese podría ser un trabajo en equipo bastante bonito. Así que yo lo dejo ahí caer. Y la investigadora que van a abordar. Exacto. Aquí más de uno, aquí en esta misma sala. Pues os quería yo decir de esto de los Montezuma, que la familia Cortés pues se casaron con hijas de Montezuma y los que iban con Cortés. Pero es que ocurrió lo mismo en Perú, que los descendientes del Inca pues casaron con Pizarro, la familia Pizarro, la familia Almagro, y una de las personas más ricas de España fue doña Francisca Pizarro, que era hija de Hernando Pizarro y del Inca. Y heredó tanto que trajeron prácticamente una flota. Y don Pedro Rubio tiene hecho la relación de las joyas, nada más que la relación de las joyas es un tocho así, que ella entrega en dote al casarse en Trujillo. Vivió siempre, se la trajo su padre a Extremadura, ahí en Trujillo. Y es, bueno, el ajuar que trajo y sobre todo la cantidad de joyas que tenía. La obra de Pedro Rubio Pedro Rubio no está bien. Ahora les quieren hacer un compendio de todo lo que él ha publicado siempre. Bueno, y yo quería decir también que hay
un descendiente de los incas que se llama, era hijo de una princesa inca, Maollo, y de don Lope Suárez de Figueroa, y es conocido como el Inca Garcilaso, que fue el escritor de los comentarios reales, y es el primer mestizo que escribe sobre las dos razas, sobre los incas y su entorno, a través de lo que conocía, a través de su madre y de sus tías y eso, porque todas las mujeres del Inca vivían juntas, las tenían agrupadas, aunque estuvieran casadas con uno u otro, pero vivían juntas en un palacio. Luego también en un fuerte en Zainapata también estuvieron, cuando había jaleo allí, pues las trasladaron fuera de allí, a la zona de Bolivia. Y el Inca Garcilaso de la Vega no tiene descendiente, él murió sin descendiente y casi toda su obra la terminó en Baeza. Y resulta que mi hijo, ese que está ahí sentado, es descendiente de los Garcilasos de la Vega. Mi suegro era el último Garcilaso de la Vega en Sevilla, mi suegro y el hermano suyo, Antonio Gallego Garcilaso de la Vega. Lo que pasa es que su abuelo no había tenido hijos varones, tenía 2 tías nada más, y el apellido se ha ido perdiendo. Estos míos los llevan en 5.º lugar, y le decíamos a mi suegro, bueno, los hijos le decían algunas veces, papá, ¿por qué no recupera el apellido? Y decía, no, porque mi padre era gallego y yo soy Antonio Gallego. Si mi madre era Garcilaso de la Vega, pues ahí está también. Bien, bueno, vamos a seguir con un artículo que también apareció en 1996, más breve, pero no por ello menos entrañable. Había una sección en la revista de feria que se llamaba Foto para el Recuerdo, y María Belén quiso participar con la presentación de esta foto que hace alusión a las llamadas procesiones de la Santa Infancia. Como siempre, recomiendo la lectura, por supuesto, del artículo. María Belén nos pone en antecedentes, nos cuenta de dónde procede estas procesiones, nos habla de la obra misional de Propaganda Fide, que es El Origen, una obra fundada en Francia y que se funda para ayudar o para recoger a niños nacidos en países lejanos, China y otros países, incorporarlos a la religión cristiana y darles un hogar o algún trabajo cuando ya una forma de subsistencia, cuando ya estén preparados para ello. Esta institución, bueno, pues recogía niños, o sea, estaba formada por niños que hasta los 12 años, luego podían permanecer en ella también desde los 12 a los 21, y a partir de esa edad, quien todavía tenía vocación misionera, pues ya podía integrarse en la obra misional de Propaganda Fide, ¿no? El objetivo era, como he dicho, recoger a niños gentiles abandonados por sus padres en países como China y otros, y ser educados en la religión católica y recogidos por alguna familia y demás. ¿Cómo se sufragaban los gastos de esta obra? Bueno, pues básicamente con limosnas. Era el método de recoger dinero, las limosnas que los niños tenían que recoger en las escuelas, los organizaban en grupos, y también tenían que rezar una Ave María que decía: Virgen Santísima, rogad por nosotros y por los pobres niños infieles. Y que dice María Belén que se acuerda muy bien de cómo su maestra, doña Catalina, cumplía el precepto diariamente, ¿no? Del rezo de la Ave María. Pero una vez al año, y aquí es donde está el origen de la foto, una vez al año se organizaba el Día de la Santa Infancia. Es decir, ya era una cuestión pública, los niños por pareja iban
por las calles del pueblo. Con las huchas que eran negritos, chinitos. Eso es, huchas de barro simulando niños negros, niños chinos, etcétera, indios. Hay mucha gente muy joven que no se acuerda de eso. No, Sí. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Yo lo recuerdo, pero del domo. Perdón, claro. El domo, que yo me imagino, eso es una cosa que yo quería que tú me aclararas, si el domo tiene su origen aquí, porque las huchas eran las mismas, por lo menos Sí, yo recuerdo sí, esas sí. huchas. Sí. Es posible que sí, ¿no? Yo creo que sí que es posible. Bueno, pues ese día los niños y niñas que formaban parte de la Santa Infancia salían por el pueblo con las huchas, recogían la limosna. Luego había un premio para la pareja que más dinero hubiera recogido. Un librito. Un librito, una vida de santo o algo así. Y dices en el artículo que durante algunos años, no sé cuántos, pero bueno, algunos años, se organizaron las llamadas procesiones de la Santa Infancia, que eran como unos desfiles en las que los niños y las niñas salían desde los centros escolares e iban a la iglesia ataviados con unos disfraces que, bueno, lejanamente les pudieran a ellos, o a los que se los hacían más bien, a sus familias, a sus padres y demás, recordar a niños exóticos, niños orientales, ¿no? Ahí tenés la foto con la que tú participas. En la primera de ellas te vemos ahí muy seria, ¿no? de chinita. Ahí están Dolores García Marín, María Belén Gómez Campos y nuestra protagonista María Belén García López y también en la otra Felisa de Guzmán Cordero. En esa procesión parece china, ¿verdad? Yo creo que sí, que está chinita también. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo sobre este artículo, es breve, pero ya digo muy emotivo, revista de 1996. Que era una cosa buena porque todo el mundo, ay, ¿de qué te disfrazas? ¿De qué te disfrazo? Tal. Y quería yo contar la anécdota que en la ermita había mi prima Dolores, se crió en la ermita porque mi tío Juan vivía allí y siempre la disfrazaban de angelito porque había allí dos alitas de ángel que eran como de trocitos de madera así pegados y sobre una escayola y pesaba, y además mi tío, no vayas a darle un golpe y se rompa las alitas, y todos los años y yo no quiero salir ya con las alitas, y un año salió con la tuniquita pero sin las alitas. Mira, yo no sé si estoy bien, cuando he visto las fotografías de Philly, ¿no? Sí. Yo recuerdo, porque ha dicho Fernando que no se sabe si eso tiene algo que ver con el domo. Pilar no de muchos carnavales, y yo recuerdo, lo tengo muy vago, de haberme vestido de china. Exacto, y que nos peleábamos todos porque no había suficiente hucha. Entonces era una pelea por coger al chinito, por coger al negrito, que era el que queríamos todos porque era el más exótico. Entonces eso me imagino que a lo mejor es una trascendencia. Y yo creo que lo ahí debió haber un giro, porque lo del domo era Domingo Mundial de la Preparación, de la propagación de la fe. Y entonces pues en todas las iglesias se hablaba de propagar la fe, llevarla, tal, y de las vocaciones de los misioneros que allí estaban y demás. Y sería un giro, pero a partir de ahí. Y la Santa Infancia, pues lo que colaborábamos los pequeños de la época. Bueno, pues vamos a ir terminando con el último de los artículos, publicado en 1997, titulado Las visitas pastorales a la diócesis de Pilas. Sí, pues, lo ha dicho María Belén hace nada, son también documentos muy interesantes porque proporcionan al historiador una serie, estoy leyendo, de datos típicos muy característicos de la visita, muy útiles para seguir el devenir de la parte espiritual de la historia de nuestros pueblos. La visita es una obligación impuesta a los obispos por las leyes eclesiásticas y tiene por objeto conservar la doctrina dentro de la ortodoxia, fomentar buenas costumbres, eliminar las malas también, promover la paz, la piedad, la disciplina en el clero, los feligreses, ordenar todo en definitiva. Pero más allá de toda esa normativa, ella acude al diciembre de 1634. Hemos destacado los vecinos que en esa fecha habitaban en Pilas, 250, lo hemos puesto también en consonancia con tanto el mapa en la cartografía como los pasajeros a India y todo lo que supone que con tan pocos vecinos hubiera esa iniciativa quizá que siempre ha caracterizado al habitante de Pilas, pero me gustaría
hacer hincapié aquí que se detiene el visitador, que en ese diciembre, en la descripción muy exhaustiva con palabras de la iglesia que se intitula Santa María la Mayor. Bueno, hemos visto hoy, y quiero volver a poner como ha hecho Fernando, el documental o el vídeo interiores donde se ha detenido muy exhaustivamente en esta misma iglesia, pero en imágenes. Va a ser un documento también de vital importancia para el futuro. Y por acabar, y muy brevemente, también el artículo y este informe que este visitador en aquel diciembre lejano hace de nuestro pueblo, bueno, pues asegura que no tienen apenas misas que decir por ser muy pobres, es lo que el visitador agrega, y luego se detiene también las cofradías existentes. Hay que destacar que está Veracruz y Soledad como de las que perviven, pero otras que, bueno, yo por lo menos no las conozco, no sé, Santísimo Sacramento, Petitorio de las Benditas Ánimas del Purgatorio, lo he leído mal, Petitorio de las Benditas Ánimas del Purgatorio, Virgen del Rosario y Nombre de Jesús, ¿no? Y por último, algo que sí he querido aquí destacar, y a ver, María Belén, si nos comenta algo en ese sentido, habla de dos ermitas, la de Santiago, que también aparece en el vídeo, bueno, pues en todo su esplendor, y la de Santa Catalina, esta última desconocida, dice ella, escribe hoy para nosotros, y quizás en la actualidad también, no lo sabemos, ¿no? Una ermita que se nombra dedicada a Santa Catalina. Sí. Yo pregunté en ese momento y no tuve tampoco ninguna respuesta, no la conocía. Lo del petitorio de las benditas ánimas del purgatorio lo he conocido yo, que tengo ya mis años, y salían los monaguillos de la iglesia y chavales iban pidiendo casa por casa para las ánimas benditas del purgatorio, y se les daba la limosna y también cosas de comer, que ellos se la comían. Eso era el 1 de noviembre, con motivo de los santos y los difuntos, y se les daba cosas de comer. Por ejemplo, una señora le daba un melón, otra le daba salchichón, otra le daba pan, y eso se lo comían ellos luego en la torre. Yo, al hilo de lo que está diciendo Domingo, cuando se le cuenta esto a los niños, María Belén dice, a mí eso me da yuyu. Y que para yo quiero hacerte una última pregunta. Cuando estás hablando, Domingo, tú del visitador, me llamó la atención una cosa. Dice, se pone un ejemplo de una visita pastoral a Pilas, concretamente de 1634, en la que por lo general, el visitador general lo encuentra todo en muy buenas condiciones. Bueno, a pesar de haber dicho que era un pueblo muy pobre, pero está todo en muy buenas condiciones. Vale, pues ya se las arreglarán. Bueno, hemos hablado de una visita de 1634, hemos querido ilustrarla con un ejemplo de otro año posterior, 1778, para que se vea cómo se va redactando ese informe, lo que el visitador encuentra en la localidad que visita, ¿no? Y bueno, pues con esto hemos... Perdona, Fernando, yo también quería darle las gracias, que después habrá los agradecimientos, a la persona que ha hecho la fotografía, sí, que es una maravilla. Sí, sí. Que no sé si es Juanma. Sí, sí, Juanma del Valle. Bueno, sí. pues vamos, estupenda. Sí, sí. Quería yo apuntar otra cosa, que las visitas ahí, porque era una diócesis pobre y demás, pero conforme va pasando el tiempo, si se hacen obras en la iglesia, lo dicen, porque lo tenían que comunicar al arzobispado, se está haciendo la obra, se está cometiendo una capilla o la torre o lo que sea, y también si habían adquirido alguna imagen. Lo que pasa es que ya no tenía yo tiempo de seguir con la... Perdona, esto de la visita pastoral da la casualidad de que Pilas ha sido agraciada con una visita pastoral de estas características sobre, no sé si será Abril o Mayo. Qué casualidad. Pues sí. Bien, bueno, pues con ese dato cerramos. Tendremos visita pastoral. Bueno, yo para terminar, darle las gracias, por supuesto, a las personas que han intervenido, a los miembros de la comisión organizadora de esta jornada de historia que nos propusieron esta mesa redonda, una fórmula novedosa. Espero que les haya gustado, que haya salido bien, que no os hayáis aburrido, que no os hayáis aburrido demasiado. Desde luego escuchar a María Belén es un placer, es un gusto, y como yo cierro como conclusión,
Las revistas de feria, donde ella ha publicado estos artículos, son un tesoro, están ahí, son artículos que muchos ya o habían olvidado o que no conocen, que ahí los tienen, disfrútenlo. Y me quedo también con la invitación que nos ha hecho Belén en reiteradas ocasiones de que el campo de la investigación está abierto, que ella cede gustosamente el testigo a los jóvenes para que continúen y que sigan su ejemplo, porque aquí tenemos a una de las personas más brillantes que ha dado nuestro pueblo en el mundo de la investigación. No me modestia. A mí personalmente no cabe duda, tu currículum así lo dice, y cada vez que me pongo a leer algún artículo tuyo, la verdad es que lo disfruto enormemente, y a eso invito a todo el mundo. Muchas gracias. Sobre todo le digo a Trabajo. Le digo a María Belén que ya tú has acudido a algunos historiadores, en Pilar tenemos muy buenos y son gente jóvenes. Yo aquí sobre todo conozco a dos que andarán por aquí y que te pueden ayudar porque pues son estupendos. No tienen más que llamarme. Recoger. Francisco tiene para cualquier orientación, porque muchas veces, pues mira, tengo idea de investigar sobre las torres de las mezquitas. ¿Dónde podría investigar? Pues mira, tal sitio, tal otro. Vete primero al laboratorio de arte, vete. Y porque hay personas que pierden mucho tiempo porque no tienen la orientación primera esa de dónde está esta documentación. Entonces yo dispuesta siempre a orientarle. Lo que hemos aprendido, pues que siga corriendo por ahí. Que no todo está en los libros. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por su atención.